Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 23 de Que esto, que el otro, salud. Yo soy Eduardo Martínez, el doc, y hoy tengo el gusto de estar aquí con la doctora Rosalía Cerón, que es médico neuróloga en el Hospital Ángeles Santa Mónica, un hospital que además deben saber que nos gusta mucho porque se caracteriza por tener muy buenas prácticas y tener un muy buen control de costos, que es algo que reconocen además las aseguradoras y el mercado en general. Yo creo que es una muy buena opción en la estructura del Grupo Ángeles. La doctora además es especialista en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y por el Hospital HM Puerta del Sur en Madrid. Doc, bienvenida. Ay, muchas gracias. ¿Cómo Gracias por la estás? invitación. Muy contenta de estar aquí. Oye, Doc, una de las ideas de aguantar esta plática es, o sea, de irla aguantando hasta tenerla hoy, es que el 11 de abril es el Día Internacional del Parkinson, algo Sí, que así está es. muy de la mano con tu trayectoria, ¿no? Ujú. Algo que me encanta de lo que yo alcanzo a ver de tu trayectoria y va muy de la mano con lo que nos platicó el doctor Bruno Martínez hace 2 episodios, es que cuando te vas, te profundizas en la materia que te gusta, te pierdes, ¿no? Tú ya eres alguien que vive plenamente en todo el tema neurológico y eso me encanta. La verdad es que todos los pacientes que te hemos referido salen muy contentos, no solo por la parte médica técnica, también por la parte humana, por la parte de explicación y es algo que yo percibo también, ¿no? Muchas Entonces, gracias. gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, ¿no? Y yo creo que antes de irnos a Parkinson, a la enfermedad de Parkinson, me gustaría que nos explicaras qué son los trastornos del movimiento. Sí, claro, los trastornos del movimiento son condiciones clínicas que se manifiestan como síntomas hipermotores. Por ejemplo, las personas que tiemblan mucho, que tienen movimientos involuntarios como de baile, que se llaman corea, o las personas que tienen disminución en la capacidad a la hora de integrar un movimiento. Por ejemplo, las personas que vemos caminar lento por la calle o que tienen dificultad para realizar o coordinar un movimiento de manera adecuada. Los trastornos del movimiento se dividen en dos: hipercinéticos e hipocinéticos, pero pueden deberse a distintas patologías. Pueden ser secundarios a problemas diferentes. Por ejemplo, un proceso infeccioso puede originar un trastorno del movimiento, algún fármaco, incluso el desvelo. A veces estamos viendo y estamos desvelados y queremos agarrar algo y pues tenemos cierto temblor. Eso cae dentro de la normalidad a veces, pero cuando ya no es normal es cuando se presenta acompañado de otras condiciones clínicas, que tenemos que ser muy, muy, muy acuciosos a la hora de tener alguna alertita por ahí donde tengo que ya ir a acudir e irse a revisar. Oye, aprovechando esta entrada que haces al tema, podemos tocar un poquito un tema que está muy sonado, muy en boga, que es Guillain-Barré, ¿no? Es un trastorno del movimiento, de alguna Eh, manera. pues, de alguna manera es de falta de movimiento, pero en realidad es una condición Ah, como autoinmune que va de la mano, generada por yo les explico muy fácil a los pacientes. Llega un agente externo y mi sistema inmune se equivoca y en lugar de atacar al microorganismo, pues ya se equivocó y empieza a atacar mi mielina, la mielina periférica. Entonces eso genera, pues, que la conducción nerviosa no sea correcta, empezamos a tener dificultades. Y esto es, bueno, ahorita está muy en boga y es generado por una bacteria. La mayoría de los casos de Guillain-Barré se deben a Campylobacter jejuni, ok. pero bueno, hay otras infecciones asociadas. Quise abordar este tema porque no es de lo que vamos a hablar hoy, pero justo creo que está muy en boga desde la época de pandemia, bueno, de la época de las vacunas, ¿no? De la Ujú. pandemia, que la gente empezó a hablar de los riesgos de Guillain-Barré y no sabían bien cómo interpretarlo. Y bueno, ahora con un brote que tuvimos recientemente en el interior de la República, que también, bueno, hay ahí mucho tema de Sí, la mano, ¿no? sí, sí, es muchísimo, podemos hacer incluso una sesión después, propia de Guillain-Barré. Es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante inflamatoria aguda y es generada por procesos infecciosos, vacunales. El COVID dio algunos casos de De síndrome de Guillain. Guillain-Barré.
Entonces es muy interesante, Queda, pero sí queda es la muy invitación en la amplio. mesa, Queda la para invitación que para hagamos un un episodio de próximo. Guillain-Barré. Así es. Bueno, nos regresamos a los trastornos del movimiento. Entonces, nos hablabas que hay unos en los que la gente se mueve poco, de ahí me acordé de Guillain-Barré, y otros en los que la gente se mueve mucho, que además esto es muy común, sobre todo en pacientes mayores, pero Así hablabas es. también del desvelo, ¿no? Y toca para todos los médicos cuando toca estar de posguardia y el cirujano tiene que entrar a quirófano. Y el cafecito y ¿No? algún otro, sí es complicado, pero Oye, ¿qué pasa con las personas mayores, por ejemplo, que empiezan a tener temblor esencial? Digo, ya me estoy yendo yo con el nombre, hay pero temblores fisiológicos incluso que no tienen alguna condición clínica. Lo que sí es que hay que puntualizar cuáles son los que requieren una atención médica. Eso es lo importante. eso que acaba de decir la doctora es bien importante, porque a veces hay situaciones que aunque a la gente le parezcan incómodas o molestas, van a ser normales. Eso quiere Así decir que es. sea fisiológico. Van a ser normales y entonces, pues, no, hay que cuidarse, pero dentro del rango de la normalidad. Cuando un temblor o una alteración del movimiento, un trastorno, cuando una alteración del movimiento se vuelve un trastorno, Es importante puntualizar que cuando es de inicio súbito, de ¿ok? pronto yo estoy bien y empiezo con unos movimientos involuntarios raros, pues eso de entrada me va a llevar a un área de urgencias. Si, por ejemplo, se acompaña de lentitud en los movimientos, em, en el caso específico de la enfermedad de Parkinson, cambios en la escritura, cambios en la marcha, dureza en las articulaciones, pues entonces ya no estamos hablando que es algo que sea algo que tengo que pasar y dejar de lado. Ya hay otros acompañantes. Eso es bien importante. Pero siempre es mejor ante cualquier síntoma que nos dé duda ir a revisarse. Eso es más importante. A ver, vamos ya para entrar a la enfermedad de Parkinson, eh, a explicar qué es la enfermedad de Parkinson Bueno, o mal de la Parkinson. enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de parkinsonismo. Me voy a regresar un poquito a la historia porque me gusta mucho puntualizar esta parte. Lo que sabemos ahorita es todo lo que eh, describieron, hicieron las personas en el pasado. Y es de ahí donde nosotros sacamos definiciones actuales. En 1817, el doctor James Parkinson describe una enfermedad en donde las personas tienen una paradoja, porque aparte de que tienen temblor, que es un trastorno del movimiento, tienen lentitud en los movimientos y se quedaban con una marcha inclinada hacia adelante, dificultad para caminar y dureza en las articulaciones. En ese momento, pues obviamente no se llamaba enfermedad de Parkinson. Pero el doctor la describe muy bien en un ensayo que se llama ensayo para la parálisis agitante, que quiere decir que la persona tenía dificultad en los movimientos, pero también tenía cierto temblor. En ese momento lo describe así. Más adelante, el doctor Charcot, que es uno de los maestros de la neurología y el papá de todos los neurólogos de la escuela francesa, describe que pues de manera magistral, casi lo mismo que describía el doctor Parkinson, pero entonces ya le puso en honor al doctor James Parkinson, pues la enfermedad de Parkinson. El 11 de abril es el cumpleaños del doctor James Parkinson, por eso ¿Ok? se designa como el Día Internacional para visualizar la enfermedad de Parkinson. Entonces, después de ahí vienen muchas personas que hicieron descubrimientos y llevaron pues el porqué y trataron de encontrar el motivo de por qué dar la enfermedad de Parkinson e hicieron múltiples tratamientos. Pero la enfermedad de Parkinson actualmente sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa que gracias al trabajo de todos esos especialistas que a lo largo del tiempo hicieron descubrimientos y fueron muy acuciosos a la hora de investigar, sabemos que es una falta de dopamina cerebral generada por la acumulación de una proteínas anormales que mutan, que se llaman alfa-sinucleína. Esto afecta a la sustancia nigra, que es una sustancia en donde nosotros producimos la dopamina. La dopamina es una sustancia química que sirve para que nosotros nos podamos mover de manera fluida, pero también interviene en otras condiciones clínicas. Por ejemplo, que podamos dormir bien, que podamos tener una buena facilidad para la digestión, que podamos tener pues una buena calidad de vida en general, sobre todo en temas de ansiedad, depresión, que no tengan ninguna afectación en ese sentido los pacientes. Entonces, la enfermedad de Parkinson, para aterrizar las ideas, es la presencia de un parkinsonismo, que es
rigidez, temblor, bradicinesia, asociado a otros síntomas. Perdón que te interrumpa. Bradicinesia Es lentitud en los es movimientos. lentitud en los movimientos. Así es. Sigue, doctor. Ahora, la enfermedad también se acompaña de otros síntomas que llamamos síntomas no motores. Por ejemplo, alteraciones en el sueño. Las personas en el sueño incluso empiezan a tener desde 10 o 20 años antes trastornos del sueño, sueños muy reales, pesadillas, em, que en la noche gritan, patalean, golpean, incluso se ya han llegado a caer. Disminución en la capacidad de oler, por ejemplo, la capacidad de percibir el olor de una banana, ¿no? El olor de un perfume que antes lo olía bien. A veces tenemos hiposmia o disminución en la capacidad de oler de manera transitoria, por ejemplo, cuando tenemos algún resfriado o alguna Catarro, otra sí. cuestión. Pero esto más todos estos síntomas asociados, pues ya me están poniendo en una alerta. Cambios en la escritura, lo que yo decía, hay un patrón característico de la enfermedad que hace que la escritura sea más pequeña de lo habitual. Entonces, la persona empieza a cambiar la forma de escribir. Cambios en la expresión en la cara. Eso también puede, me pongo de pronto más serio, o la familia empieza a ver, pero ¿por qué está enojado todo el tiempo? ¿Por qué está triste? Pero no es que esté enojado, Pero no es solo que es la estén, es la expresión. expresión, porque la dopamina pues también sirve para que movamos los músculos de la cara. Ahora, lo que ella explicaba, los síntomas no motores también afectan la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. Ansiedad, depresión, insomnio, trastornos en el sueño, como ya explicaba, las personas pueden levantarse y actuar sus sueños. Entonces, eso es muy delicado. Problemas con la digestión, tienen a veces estreñimiento, un estreñimiento ya fuera de lo normal, mareos o alteraciones en las presiones arteriales, calambres y dolores, parte de los síntomas no motores de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson es considerada una de las enfermedades más complejas que existen, porque es multisistémica, a pesar de que el origen está propiamente en el cerebro. ¿Qué órganos o qué sistemas? Cuando hablamos de multisistémica es que se afecta prácticamente todo el cuerpo, pero ¿qué es lo que más frecuente o que es más, no quiero decir grave porque la gravedad va a depender de la afección de órganos vitales, pero qué es lo que más comúnmente afecta a un paciente? ¿Qué es lo que más adolece un paciente con Parkinson fuera de lo neurológico? Bueno, lo que pasa es que la calidad de vida se ve afectada muchas veces, no tanto por el síntoma motor, sino con los síntomas no motores. Todo lo que ya explicaba, el trastorno del ánimo, la fatiga, el mareo, todo esto es parte a veces también de fallas en el sistema autonómico, que es parte del sistema nervioso a final de cuentas. El cerebro, pues, es el que coordina todo el Claro. cuerpo. Entonces, pero también, bueno, hay cambios intestinales, que incluso ahorita ya se sabe que son parte del proceso desde antes que se manifieste el temblor y la lentitud en los movimientos. Hace ya un buen tiempo, en el episodio 5, si no me equivoco, creo que es el episodio 5, hablábamos con la doctora Mayra Santiago, que es gastroenteróloga. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Mayra. em, y con ella platicábamos de la importancia de la microbiota Así para es. la producción de la dopamina. Y entonces viene muy de la mano, en este momento a mi cabeza por lo menos, la pregunta de cómo afecta la alimentación para el desarrollo de Parkinson Bueno, en realidad, o la inflamación intestinal, ¿no? sí, en realidad hay una relación bastante cercana con la microbiota de la enfermedad de Parkinson. Aún no hemos encontrado la causa exacta, pero hay una frase bien interesante que dice que la genética pone, pues, digamos, como la base, La materia, la ajá. materia, pero el ambiente y la forma en cómo vivimos y incluso la alimentación, eso es totalmente cierto. Cómo nos alimentamos, en dónde crecemos y en dónde nos desarrollamos o a qué nos dedicamos también tiene que ver. ¿Hay alguna relación entre la ocupación del paciente y el desarrollo de enfermedad de Parkinson? No de manera directa, pero sí hay ¿Sí se han ciertas establecido relaciones? profesiones que tienen mayor riesgo. Así es, sí, sí. Por ejemplo, las personas que se dedican al campo Ok. o que personas que están en ciertas industrias. Ahorita ya hay muchas investigaciones en torno a eso. Las personas que se dedican al campo por
exposición a paraquat en su momento. Sí, pero a final de cuentas es el acúmulo de varios factores que no hemos encontrado todavía el punto exacto de cuál detona Es que además puede ser el cómo. multifactorial, ¿no? Así es. O sea, lo que decías, la genética, la materia prima, la base, el sustrato, decía la doctora Así Lupita en el es. episodio pasado, y bueno, justo el medio ambiente. Eh, esto que decías justo, fíjate, voy a ir haciendo referencia a los diferentes episodios, porque en el episodio que platicábamos con el doctor Pascal, el doctor Daniel Pascal, él decía algo una frase que me encantó y se lo dije aquí, me la Ujú. quedo, que es, eh, los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce. Así es. Entonces, si tú tienes tú me refiero a ti, Doc, ¿no? Una óptica donde llega alguien, entonces empieza a interrogar, ahí a veces creen que somos magos, ¿no? Que somos adivinos los pacientes, empieza a interrogar, ¿lo ha visto enojado a su paciente? No, sí, lo vemos más de malas. Y el paciente dice, no, no, estoy igual, pero lo Ajá. ves, yo estoy igual. Dice, bueno, si te ves enojado, pudiera ser, oye, la escritura ha cambiado. Todo esto te sirve para hacer diagnóstico temprano. ¿Cuáles son los elementos para que tú puedas hacer un diagnóstico temprano de una enfermedad de Parkinson? ¿Y para qué sirve hacer el diagnóstico temprano? Es importante para llevar de la mano y tener al paciente en una guía adecuada. Muchas veces mencionamos enfermedad neurodegenerativa y ya decimos, no, pues es que ya no hay nada que hacer. En realidad no. Siempre les digo, siempre hay una esperanza y siempre hay cosas que hacer. Y desde el momento que se detecta una enfermedad de manera temprana es mucho mejor, porque así vamos a llevar al paciente a diferentes líneas de tratamiento. Podemos concientizar desde el principio que su estilo de vida a lo mejor sí es el correcto o ya no es el correcto. Entonces, esa es la importancia del diagnóstico temprano, empezar a hacer cambios que pueden generar y ayudarle al paciente a tener una mejor calidad de vida a largo plazo, porque esta enfermedad dura muchos años y cada persona va a llevar su enfermedad, cualquier enfermedad en realidad, pero en la enfermedad de Parkinson hay diferentes tipos de enfermedad de Parkinson. Hay unos pacientes que tienen otros tipos de parkinsonismo que se comportan de manera inicial como enfermedad de Parkinson y después tienen otro tipo de enfermedades neurodegenerativas más graves y avanzan más rápido. Pero hay enfermedad de Parkinson que pueden pasar muchos años con un estilo de vida y una calidad de vida adecuada y sin tanta agresividad en la enfermedad, que a veces ven en la calle a los pacientes y no se nota. Y hay otros que sí tienen diferente tipo de evolución. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico temprano? Pues de entrada la persona tiene que buscar ayuda. El tener lo que ya explicábamos, temblor, rigidez, lentitud en los movimientos y todos los demás síntomas acompañantes. La verdad es que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es difícil, no es tan sencillo. Sí, la verdad es que sí, o Ujú. sea, eso ni dudarlo. Yo creo, y voy a ser muy sincero, yo creo que el diagnóstico neurológico en el que yo más frecuentemente pues, me he equivocado, ya con el paso del tiempo aprendes, ¿no? Pero es en Parkinson, justo donde alguien me decía, llegaba con algún tipo de temblor, y si yo no veía perdónenme a los que no sepan en este momento de lo que voy a hablar, ya lo tocaremos más adelante, si yo no veía un cuentamonedas franco, yo decía, no, es Parkinson, por ejemplo, Así ¿no? es. Y entonces, bueno, pues después resulta que fueron con algún especialista en neurología y me decía, no, no, sí fue Parkinson. Bueno, pues tome nota, ¿no? Nota mental, aprendes. Pero, ¿qué tiene que sospechar alguien? Porque alguien que ya tiene temblor, pues ya claramente ya hay un problema mucho más notorio. Pero ¿qué pasa para la gente que nos escucha, médicos y no médicos? Hombre, creo que para los colegas que nos escuchan, yo busco que sea muy, muy didáctico, porque hay temas que además dejas de ver en tu práctica, ¿no? Eh, y te llega alguien y te dice, oye, yo tengo 3 meses teniendo unas pesadillas brutales o unos sueños donde de verdad es que estuve yo en Júpiter, ¿no? Así Y es. entonces de repente uno como médico debería sospechar y decir, quiero que te Algo, evalúe sí. neurología, ¿no? Y no porque haya síntomas de esquizofrenia o de enfermedad mental, pero son síntomas o pueden ser síntomas tempranos. ¿Cuál es la clave que alguien debería decir, yo necesito ir a ver a la doctora Cerón porque quiero evaluarme? Que tú digas, sí puede ser Parkinson. De entrada, si tengo de manera directa a alguien de mi familia con esta enfermedad, ¿Ok? Parkinson o temblor esencial, hablando propiamente de Parkinson. 5% de las personas con temblor esencial
tienen más riesgo de enfermedad de Parkinson. Que Ok. ahí todavía hay una disyuntiva, si no sabemos si fue en realidad temblor esencial desde el principio O ya era un o Parkinson ya era, temprano. o están coexistiendo, porque también a veces Claro. puede pasar. Entonces, si tengo familiares de línea directa o que tengan la enfermedad y que tengan cargas genéticas. Ahí ya de entrada ya tengo sí o sí que ir a checarme y estamos haciendo muchas líneas de investigación en torno a eso. Para la gente que no es médico, que nos escucha, pensar en tener cargas genéticas significa que tengas familia que tuvo Parkinson, Así ¿no? es. Otra condición es que tenga disminución en la capacidad de oler, Ujú. que ya me esté generando problemas. Y lo de la cuestión de los sueños, una calidad en el sueño y una estructura del sueño adecuada, pues me va a prevenir de muchísimas condiciones clínicas, desde trastornos metabólicos, temas de hipertensión una mala calidad de sueño, sueños muy reales, muy vívidos, o que ya estén fuera del patrón adecuado. Y otra condición importante es si y esto es de manera reciente, eso todavía hay pocas publicaciones con respecto a esto, si en el transcurso de un cuadro de COVID tuve hiposmia prolongada, Y, disminución en la capacidad de oler por varias semanas. Esto ya me está obligando a que tengo que acudir a una revisión. ok. O sea, los pacientes, esto yo tampoco lo sabía, los pacientes que tuvieron pérdida del olfato o disminución de la capacidad de oler de manera prolongada, tienen que considerar que su riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson es más alto que el promedio. Así es, de hecho, sí, ¿Cuándo? O sea, como, no ajá, vayamos a tener niñas de 26, 27 años, bueno, niñas es todos. decir, que vayan a desarrollar Parkinson a los 36. Es un riesgo, de hecho, sí se está observando alteraciones y enfermedades neurodegenerativas asociadas a esta implicación. ¿Ok? Bueno, ganamos el Premio Nacional de Investigación por un estudio multicéntrico asociado a eso. Es que, Doc, tú eres multipremiada, me estoy esperando eso, me estoy guardando esas referencias al final, pero la doctora Cerón, para los que no la conocen, es una rockstar de la neurología. O sea, bueno, ya, Bueno, ya, se hace ya lo que se veremos, puede. ¿no? No, no, la verdad es que es una médico muy dedicada. Debo decirles que cada vez que alguien me ha hablado y me cuenta que tiene algún tema em, pues, relacionado con trastornos del movimiento, me hablan, o nos busca la gente diciendo, oye, es que yo creo que necesito un buen neurólogo. ¿Qué te pasó? Y cuando me lo cuentan, ya, es que de verdad, se los digo es por default, ve a ver a la doctora Cerón. Pero será buen nombre, ni te apures, ve a ver a la doctora Cerón. Y entonces todos han quedado muy Muchas satisfechos. gracias por la confianza. Eso te lo digo con, Muchas con gracias. certeza. Y voy a aprovechar, muchas gracias a la maestra Reza que me hizo favor de recomendarte conmigo, ¿eh? Muchas Entonces, gracias. Le saludos mandamos también a mucha la salud. maestra Reza. Bueno, em, el diagnóstico es clínico entonces, o sea, Así es. no hay que hacer estudios. Hay que hacer escalas, obviamente ya de eso nos encargamos los de trastornos del movimiento, pero claro que también estoy abierta a cualquier médico que quiera que le demos un entrenamiento, es bienvenido. Me gusta mucho la docencia también. Y hacemos escalas clínicas y nos apoyamos con estudios diagnósticos para descartar las otras posibilidades que generan o simulan la enfermedad de Parkinson. Eso Es también que es esa es otra, ¿no? importante. Cuando no es Parkinson, pero Así es, parece Parkinson. así es. ¿Cómo lo diferencias? Porque a lo mejor en lo metabólico estamos muy acostumbrados. Justo ayer daba yo una plática de diabetes en la noche y les decía, no, mira, si no está en este rango, no es, y si está Así en es. este rango es esto, y si está más allá es esto. Lo mismo nos pasará con obesidad, con hipertensión y con muchas cosas que vemos en lo metabólico. En Parkinson, ¿no? En Parkinson no, e incluso ya hasta los más expertos también nos podemos equivocar. Sí, por supuesto. Ahora sí, gracias a la ciencia, pues ya existe la resonancia magnética, la tomografía de cráneo, los estudios de medicina nuclear, que también nos hacen mucho fuerte, y ahora vienen pues las mediciones propias de la alfa-sinucleína. A ver, te voy a hacer unas preguntas que están más relacionadas con el ambiente de seguros, que está muy relacionado con la medicina y es algo que estoy tratando no se puede homologar, no lo quiero decir homologar, pero de equilibrar, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no?
Porque, insisto, la parte de costos de la medicina es una parte muy importante y la gente normalmente tiene tres formas de cubrir sus costos. Así es. Una, la salud pública. Dos, la seguridad de los seguros de gastos médicos. Y tres, su propia bolsa, ¿no? Em, Ahorita no voy a tocar el tema de costos, pero esto que dices de los estudios es bien importante. Así es. Porque llega un paciente con temblor y tú necesitas solicitar algunos estudios. Y muchos estudios en Parkinson saldrán normales. Eso, algo que digo constantemente, es correcto en la parte médica para el diagnóstico. Y un Ujú. error común en los pacientes o que cometen los pacientes y algunos agentes es, ¿para qué lo solicitó el doctor si la aseguradora no lo iba a pagar? A ver, el concepto de qué paga la aseguradora es lo que está íntimamente relacionado con el padecimiento. Hay algunas aseguradoras que tienen un criterio más holgado, vamos a decirlo Ujú. así, y que cubren estudios de diagnósticos. Hay otras que son muy técnicas y no lo cubren, em, pero médicamente es correcto. Y entonces, ¿qué estudios, independientemente de los que tengas que pedir, porque hay que descartar, hay que hacer diagnóstico diferencial, qué estudios son los que te van a salir alterados en Parkinson? Es que, por ejemplo, puedo tener un estudio de imagen normal y aún así ser enferma de Parkinson. Claramente. Y, por De hecho, eso es más ejemplo, común de lo que parece, así ¿no? es más común de lo que parece. Ahora, no a todos los pacientes los llevamos hasta la medicina molecular o la medicina nuclear. Casi a todos los pacientes, pues, nos quedamos con la parte clínica y los estudios básicos. Tú. Pero hay Ajá. muchos médicos que no. Bueno, la gran mayoría de los de trastornos de movimiento lo hacemos así. Ahora, lo que seguiría en los estudios más avanzados es, no me voy a brincar estas etapas para llevarlo a hacer un PET con el último radiotrazador que existe. Tengo que ir paso a paso. Y aquí la parte fuerte es la clínica. Ahora, ¿hacia dónde voy a llevar al paciente? Si es una persona que su recurso es limitado, que hay que darle calidad de vida, que no lo voy a llevar a un tratamiento más avanzado, porque no lo requiere, o a lo mejor porque no, pues el costo es importante. En realidad, la cuestión costo económica en una enfermedad neurodegenerativa impacta muchísimo a las familias. Y bueno, es una cuestión que no todas las familias pueden costear y que todas las familias van a hacer lo mejor posible por su paciente. Ahora, hay que ver hacia dónde, hacia qué escenario voy a llevar a la persona. Si es una persona que puede costear y puede tener otro tipo de alternativas y tratamientos, pues va. Entonces, ahora sí, y plantearle bien a la persona, a ver cuáles son las expectativas reales que Es tenemos. que, híjole, yo creo que todos los médicos en algún momento hemos tenido algún paciente que tratamos de ayudarlo a que entre a salud pública Ajá, así es, porque si no, no hay manera en la que se pueda atender, ¿no? así es. Oye, y ahora vamos a pensar que, bueno, ya tienes un paciente diagnosticado con enfermedad de Parkinson y normalmente está controlado, se le dan sus medicamentos, hay cosas que hay que estar Ujú. atendiendo, como el estreñimiento, la calidad del sueño, la tensión arterial, que es algo que suele fluctuar. eh, yo tengo el gusto de atender a algunos pacientes para control de la tensión arterial con enfermedad de Parkinson y en el general son pacientes que les pido que todos los días me reporten tensión arterial Así mañana y es. noche para detectar cualquier alteración. Tengo una paciente que le mando un saludo a la señora Socorro, que le aprecio mucho, que además no solo me manda una medida, me manda varias medidas de la mañana, varias medidas de la noche y para mí es muy útil porque me Claro. permite saber cómo está, ¿no? Pero hay que ser además muy dedicado para estarlo viendo, por supuesto, que sepa además que a veces cuando no le contesto es que veo todo normal, entonces me sigo con Ujú. mi trabajo, ¿no? Sí. Pero cuando detecto algo o algo muy bien, siempre estamos en contacto, ¿no? Y esto lo cuento porque ¿cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es lo que a una persona o a una familia que tiene un enfermo con este padecimiento, enfermo o enferma, por supuesto, es más frecuente, antes de seguir, es más frecuente en hombres o en mujeres? Es más frecuente en hombres. Mucho más frecuente en hombres. Así ¿Cuál es es, la proporción? como 2-1. Sepa, ¿no? Nos ha tocado en los últimos episodios de tocar muchos padecimientos que afectan más a mujeres. Ujú. El Parkinson afecta más a hombres. Afecta más a hombres. Y regresando a la pregunta, ¿cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es lo que le debe preocupar a una persona enferma o a una familia de un enfermo
cuando algo se presenta? Bueno, ¿Qué? la enfermedad de Parkinson tiene ciertas complicaciones que son delicadas, caen dentro del rango de la gravedad. Un congelamiento. ¿Eso qué significa? Las personas que tienen enfermedad de Parkinson usan ciertas medicaciones, este, pero a veces me ha tocado casos que las personas han sido los menos, en realidad son como muy disciplinados mis pacientes, Pues, también, que ¿no? ya no Pues, tuvieron acceso a la medicina y que la dejaron de tomar. Entonces es como si tuviéramos un coche y se queda sin gasolina. Las personas quedan sin poderse mover absolutamente nada. Y eso es muy delicado. Es una urgencia neurológica. Ahora, alteraciones del movimiento que se generan propias con las complicaciones también de la medicación. La enfermedad es compleja, muy compleja, porque también la medicación a largo plazo puede dar complicaciones, incluso si está bien formulada. Es como parte de la evolución de la enfermedad. Movimientos involuntarios severos, trastornos en el sistema autonómico muy graves, por eso es muy importante, y felicidades a la señora Socorro por esa disciplina, llevar esa bitácora, llevar las presiones arteriales muy, muy bien monitorizadas, porque tanto se puede subir demasiado que genera una complicación cerebrovascular o cardiovascular, como se puede bajar demasiado y generar eventos sincopales. Algún porcentaje de pacientes con Parkinson tienen también epilepsia. Entonces, una crisis epiléptica asociada a un estado epiléptico asociado a este proceso. y aquí voy a hacer una pregunta muy técnica, perdóname. ¿El Parkinson detona la crisis epiléptica o simplemente coexisten y se presentan aleatoriamente? Bueno, la crisis epiléptica se va a presentar aleatoriamente. Coexisten, ¿Ok? coexisten y hay varias teorías. Por parte de la atrofia cortical o la atrofia del cerebro genera cambios igual este, acúmulos de proteínas también alteradas, pues generan descargas anormales que se reflejan en una crisis epiléptica. ¿Ok? Sí, coexisten. Pero no podemos decir que una agudización del Parkinson, por decirlo de alguna manera, va a generar una serie de movimientos epilépticos. No como tal. Ujú. ¿Ok? Creo que ya lo vienes platicando, grosso modo, pero ¿qué debe hacer la gente que ya tiene la enfermedad para cuidarse? Lo primero, ser disciplinado y tomarse los Así, medicamentos. para cualquier cosa se Bueno, claro, necesita disciplina. sobre. Ahora, buscar a alguien que le dé la confianza de llevar el camino, porque esto es a largo plazo. Pueden estar, no sé, con un médico 6 meses y luego buscar otro a otro lado, pero casi la mayoría de los pacientes es mejor quedarse con alguien porque ese alguien va a llevar el camino por muchísimo tiempo, por el grado de empatía que se genera. Es bien complejo porque, bueno, mi papá tuvo parkinsonismo, él tuvo una demencia por cuerpos de Lewy y falleció en el 2013. Y una doctora, que ahora es mi maestra, le mandamos saludos a la doctora Marisol, ella lo llevó de la mano, llevó a mi familia de la mano todo el proceso. Eso es lo mejor, tener a alguien que dé esa confianza. La medicina moderna creo que durante mucho tiempo ha perdido esa dinámica de tener médicos cercanos, ¿no? Ajá, Y ha abierto la puerta a médicos que enfrentan solo un problema y es como si entran, pegan y se salen. ajá. Y luego entra otro, pega y se sale. Y entonces el paciente, no quiero decir que queda golpeado, pero el paciente queda pues sin una directriz correcta, porque además cada quien da indicaciones distintas. Y esto que dices coincide mucho con una recomendación que les hago persistentemente a los pacientes, a los agentes. O sea, la mejor forma de elegir a tu médico es, punto uno, que sea empático, lo que acabas de Sí, decir, y punto dos, que te dé resultados. O sea, así porque es. si por muy bien que te caiga no te lleva al resultado, no es la clave, ¿no? Otra cosa importante que me parece de dónde voy a elegir al médico, pues es la persona que esté cerca de mí. Porque ahora con la telemedicina podemos hacer muchas cosas, Bueno, pero también. a veces no es tan sencillo. Si está, por ejemplo, del otro lado del planeta, pues a veces no está tan Sí, sencillo. híjole, es que ahí sí, y depende del caso, ¿no? Ajá. Porque tú no me dejarás mentir. No hay neurólogos especialistas en trastorno del movimiento cubriendo, ya no digas todas las partes de la Ah, bueno, ciudad, sí, 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 sí. en todo el No, en todo el país. país.
No No, claro que encuentras, no. hay sitios donde no Ah, encuentras médicos con tu nivel de así es, especialización, por ejemplo. no. No, pero siempre nosotros nos vamos a apoyar de alguien más. A mí nunca me gusta trabajar sola, siempre Sí, es lo sé. importante tener a un médico que sea el médico de cabecera, que esté al ladito de mi casa para que cheque Sí, sí. alguna urgencia y ya me pueda reportar a mí. Este, pues un equipo multidisciplinario, eso es lo que requerimos. Yo, por ejemplo, tengo la neuropsicóloga, el neurocirujano funcional, neurorehabilitador, todo este tipo de compañeros que pueden hacer la otra parte que yo no sé hacer. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Doc, em, opciones de tratamiento. Hay varias. Siempre hay equipos trabajando todos los días para sacar una mejor opción que la de ayer, y eso es lo más importante. Entonces, ahorita tenemos en disponibilidad en el país medicamentos, tomados. El medicamento gold estándar sigue siendo la levodopa, que hacemos un test incluso de levodopa carbidopa, que es un medicamento tomado vía oral, que da dopamina pura, digamos, convertimos vía estómago y la pasamos al cerebro convertido en Es la dopamina. gasolina que Es la decías. gasolina que necesitamos. Y hacemos un test justo para eso. Cuando yo tengo dudas si esto es Parkinson o no, le damos una dosis de levodopa para ver la respuesta clínica del paciente. Sí, mejora, es Así Parkinson. es. O se parece a algo más a Parkinson. Entonces, también lo hacemos para fines quirúrgicos. Pacientes que voy a protocolizar para terapias quirúrgicas, hacemos este tipo de test. Hay otros medicamentos que son en parches, hay otros medicamentos que son en bombas de infusión, en gel, otros medicamentos que son inyectados. Ahora, la cirugía. Estamos ya ahorita en una era ya en donde si vemos un candidato adecuado y hay mucho más facilidad de hacer estas técnicas quirúrgicas, ya sea hacer pequeñas lesiones, lesionectomías en ciertas áreas del cerebro o tratamiento con estimulación cerebral profunda. Es una técnica que colocamos unos electrodos muy pequeñitos en núcleos profundos del cerebro para regular con energía eléctrica el movimiento. Es que hago caras porque, por supuesto, el paciente tiene que ser candidato, Así es. pero les va muy bien. Sí, es una técnica muy buena. Les va muy bien a los pacientes a los que son candidatos, insisto, Así que es. les dan el tratamiento quirúrgico, les suele ir muy, muy bien, ¿no? Así es mi equipo y yo ya tenemos más de 50 pacientes implantados. Sí, sí, la verdad es que Mm. por eso decía hace ratito, ¿no? Ya hay veces que la profundidad de la medicina ya no da para que uno conozca todo tanto tiempo y eso nos regresa a la dinámica en la que tenemos que ser, pues, colegas, Así equipo es. y dejar de creernos los médicos todólogos, ¿no? Eh, Eso ya no existe y entre más avanza la medicina, esto que decía la doctora de los tratamientos, efectivamente hay equipos trabajando todo el día, todos los días, avanzando, profundizando, y entonces hacen brechas y caminos más largos que ni de chiste vamos Así a es. dominar. Un solo médico no te da la No, vida, o no sea, es. literalmente no te da la vida. Me acuerdo de una frase muy importante de mi profesor, el doctor Obeso, él es el pionero en Parkinson en España, y me decía mucho que quien cree que lo sabe todo ya perdió la capacidad de evolucionar y cambiar paradigmas. Claro, sí, es que de verdad, gracias a Dios, el podcast me da también un poco la visión. Pues creo que soy un médico muy capaz, ¿no? En todo lo que hago, tanto en la parte financiera de seguros como en la parte clínica a la que yo me dedico, pero, pero cuando vienen colegas y me cuentan justo los avances que tienen, lo que hacen en sus áreas de especialidad y subespecialidad, no, pues claramente dices, qué bueno que podamos hacer equipo, que además es parte de lo que hoy tenemos, ¿no? Así es. Oye, Doc, hay algo que me gusta mucho pensar, esto es a título personal, y es, ¿cómo previenes? O sea, ¿qué tendría que intentar alguien que no quisiera desarrollar trastornos neurológicos, evidentemente del movimiento en este caso, o de acuerdo con esta plática, para hacerlo? Porque el otro día escuchaba de chiste, ¿eh? Alguien que decía, es que todos los médicos te van a recomendar hacer dieta y ejercicio. Y sí, o sea, yo estoy convencido claramente, y todos lo sabemos, o sea, todos los que nos dedicamos a esto, que si comes bien y haces ejercicio, te vas a mantener más funcional y con menor inflamación propia. O sea, el cuerpo se mantiene menos inflamado y por lo tanto
tiene menos degeneración. Pero no quiero caer en el obvio y me gustaría más que nos digas qué es lo que tiene que hacer y si va por ahí, ¿por qué? Bueno, de entrada, lo que ya dijimos hace rato, la disciplina. La ¿Pero por qué? disciplina en todos los aspectos de la vida. Para levantarse a hacer ejercicio. Que la gran mayoría no lo tenemos. Tener la hora que necesito mínima de ejercicio diario, que igual, a veces con tanto trabajo, igual no lo hacemos. Perdón, fíjense, No, la no, hora mínimo que necesito diario. así es. De ejercicio aeróbico, de ejercicio anaeróbico, lo que queramos. Pero hay otra cosa bien importante, o sea, en realidad, yo creo que nadie tenemos el secreto. Y eso sería muy bueno, ¿no? Tener una pastillita para decir, no me va a dar ninguna enfermedad. Ahora, el, la dieta, pues sí es importante, ya hablábamos hace ratito con la cuestión de la microbiota. Hay organismos que no están adaptados a cierto tipo de alimentación. Ahora, a título personal, pues yo tengo una enfermedad de las invisibles, una enfermedad autoinmune, que si no como ciertas cuestiones, pues tengo una recaída. Entonces, cada uno tiene que conocer su cuerpo y cada uno tiene que saber cómo prevenir las condiciones. Ahora, afortunadamente ya hay estudios genéticos que me van a decir si yo tengo riesgo de desarrollar tal, 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 tal. Hay una manera de saberlo desde antes, de saber si estoy en riesgo de tener Parkinson, si tengo riesgo de tener Alzheimer o alguna otra condición. Ya afortunadamente con el rastreo del genoma podemos hacerlo. Ahora, si ya lo sé, pues entonces voy a optar por una dieta más adecuada, que en este caso, pues la dieta mediterránea se supone que es la que previene cualquier otra condición clínica neurodegenerativa. Este, y pues básicamente eso. Ahora, no quiero que se me atrofie el cerebro, pues me pongo a leer, pero de leer un libro al día, pues tampoco está tan fácil, ¿no? Por lo No, menos me no. pongo metas claras. Si yo nunca estoy acostumbrado a leer, pues me leo un libro a la semana. Me pongo a escribir, me pongo a hacer cosas en las que yo tenga que obligar a mi cerebro a ejercitarse, a aprender cosas nuevas. Siempre les digo que aprender un idioma es una cuestión bien importante porque me da plasticidad cortical, me da esa reserva cognitiva que yo voy a necesitar cuando ya sea más viejito. Ujú. Te da nuevas conexiones que van a permitir que te mantengas capaz de aprender, Ajá. ¿no? Ahora, tengo que dormir bien. Los médicos, pues a veces no lo podemos hacer tan fácil. Yo creo que cualquier profesión, ¿no? Si tiene que esforzarse uno, si tiene que estudiar, eh, pues obviamente no voy a dormir. Nosotros en algún momento hicimos un reto de sueño de un mes de un curso de enlace a Beijing con horario de Beijing, pues entonces esas neuronas se fastidiaron todo ese mes, pero ¿qué tal aprendí mandarín y aprendí todo lo del curso? Entonces en realidad es poner en la balanza todas esas partes. O sea, Oye, esto me lleva ya a un tema muy simple y ojo porque la doctora en realidad de una manera muy gentil, eh, yo diría que hasta sabia, está diciéndonos que lo que hay que hacer es comer bien, hacer ejercicio, como en cualquier otro padecimiento. Es decir, volvemos a un punto en el que mantenernos en buenas condiciones previene enfermedades, las que sean. Pero en el caso neurológico, agrega dormir bien. Entonces, ¿por así qué, es. primero, qué es dormir bien? ¿Y por qué dormir bien le ayuda al cerebro y al sistema nervioso central, primordialmente, a estar en buenas condiciones? Esa pregunta es súper interesante porque ya he escuchado es que estaba durmiendo súper bien, que hasta roncando estaba. La parte del sueño es bien importante porque pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo. Entonces necesitamos llegar a fases superficiales y a fases profundas de sueño en donde yo pueda reestructurar. Y hay una fase de sueño REM donde se cree que ahí guardo la memoria y en donde reseteo todo lo que aprendí durante el día. Entonces, si los organismos no llegan a esa fase, pues no podemos guardar una memoria adecuada y me va a impactar a largo plazo en olvidarme de todas las cosas. Entonces, eso es bien importante. Hay termorregulación, hay regulación en la frecuencia cardíaca, hay regulación en las presiones arteriales y regulación en el metabolismo con una buena calidad de sueño. ¿Qué me da el tip para saber si estoy durmiendo o no adecuadamente? Cada humano tiene ciertos horarios y hay que conocerlos. Yo, por ejemplo, podía estar perfectamente dormida 12 horas.
pero también puedo estar perfectamente dormida 8 horas y perfectamente dormida 6 horas. ¿En dónde lo voy a notar? Pues es en el despertar en la mañana. Ver si tengo un sueño reparador, si yo estoy rindiendo bien, si hago mis cosas adecuadamente o si no estoy así como que mal funcionando. Oye, ¿tú qué le preguntas a tus Ujú. pacientes para saber si tuvieron un sueño reparador? La fatiga al otro día, eso es importante, si estuvieron roncando, si movieron mucho las piernas, sobre todo en el caso de los pacientes de Parkinson, si tuvieron pesadillas, sueños vívidos o que se levantaron a actuar los sueños. Eso es bien, bien, bien importante. Las personas pueden estar soñando que se salen y provocar un accidente. ¿Cómo debe actuar un familiar al respecto? Porque eh, muchas veces la gente dice, no, es que está sonámbulo, no lo despierten, pues no puedes hacerle como en la película de Capulina, ¿no? De andar Ajá. persiguiendo al paciente ahí. Primero reportar lo que están viendo, esa es la primera parte. Y después nosotros ya nos encargamos de hacer un estudio específico para ver qué tipo de trastorno del sueño estamos viendo. Ok. O por lo menos afinar un poquito más la guía, dar medicación, y pero a veces se recomienda incluso que establezcan barreras de seguridad para la persona. Una cama con barandales, aislamiento de la persona en su propia cama. Hay varios tips dependiendo del trastorno de sueño que tenga, pero ya el poder identificarlo ya es mucha ayuda para nosotros. Ok. Oye, bueno, oye, Doc, antes de ir ya al cierre del episodio, le quiero contar a la gente, creo que ustedes están viendo la calidad de trato que puede tener la doctora Cerón, ¿no? Que es encantadora, es sencilla, no, no entramos en una dinámica de decir yo soy más que nadie, simplemente creo que en este aspecto a mí la doctora me hace sentir como muy semejante, ¿no? Donde yo trato de estar para servir a mis pacientes, más allá de que alguien me aplauda algo. Pero toda esta trayectoria de la doctora, además de tener muchos premios, que voy a citar uno, la doctora fue, o bueno, recibió el Premio Nacional de la Mujer en el 2003 por su trayectoria y tiene un libro que me gustaría recomendarles. Ay, sí, se los traje. Mira, qué maravilla. Aquí está. Tiene este Ujú. libro que se llama Ámame, sigo siendo yo y la gente lo encuentra fácilmente en Amazon. Así es. Cuéntanos un poquito de qué trata tu libro, Doc, porque cuando yo supe de qué trataba me encantó la forma de abordarlo. Cuéntanos. Uy, este libro es, bueno, Presta. les contaba que mi papá tuvo parkinsonismo, una demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, él fallece en el 2013. Y pues varios años antes empezamos a tener esas dificultades como familia, con la enfermedad. Y les cuento un poco de la historia de mi papá y cómo lo hicimos nosotros como familia, pero también les pongo muchos tips que les van a servir a las familias que están ahorita atravesando por una situación similar. Son pocos capítulos, está hecho de manera concreta, con los Está, puntos está más fácil, mire. importantes que tienen que saber las personas que están viviendo un proceso así. Y pues el título dice mucho más. Sí, la verdad es que voy encaminándome hacia el cierre. Normalmente siempre les pido al final del capítulo que nos recomienden una canción, una película y un libro. ¿Nos recomendarías otro libro? ¿O si recomiendas que la Bueno, gente de vaya entrada y compre recomiendo a este que libro? lean el mío. Sí, se los Hay un libro que recomiendo, a mí ¿eh? me gusta, bueno, es que a mí me gusta muchísimo leer. Ya somos dos. Me gusta mucho, 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 mucho leer. Pero bueno, hay un libro que me pareció muy bueno, que se llama Life Force, la Ajá. fuerza de la vida, en donde vienen, y está muy curioso el capítulo primero, me pareció muy interesante, porque justo hablaba de las percepciones que tenemos los médicos, desde cada médico va a tener una opinión diferente, así sea, pues muy similar y basados en las guías, pero siempre a título personal vamos a poner un poquito de la huellita de cada uno. Claramente. Entonces, Life Force habla en el primer capítulo de que 3 médicos dan una opinión distinta, a pesar de que sean las mismas especialidades. Entonces, Pasa todos los días. y habla de todos los adelantos científicos de cómo, de que han logrado actualmente para llevar una calidad de vida adecuada en general y cómo, qué tenemos que hacer todos nosotros para ser mejores humanos en general. Es muy interesante, está muy grandote y se llama Life Force.
Life Force. La Ok, fuerza de la vida de Tony Robbins. Pero hay un capítulo que a mí me encanta mucho, que es el capítulo 7. ok. Ahí habla de una técnica que se llama ultrasonido focalizado. A mí me tocó la fortuna, la suerte o lo que sea de estar con el pionero de esta técnica. Ok. Y es para tratamiento de temblor esencial y Parkinson. Es muy recomendable hacer un ultrasonido focalizado. ¿Una película? Uy, no, bueno, que me gustan tantas. Mi favorita es la del laberinto del fauno. Ah, sí, está muy buena. Me Sí. gusta por toda la condición artística que tiene. Muy bien, muy bien. ¿Y una canción? Hay una canción. Ay, no. No, no, no. Pues es que no sé, está muy difícil decidir. Son tantas, ¿no? Una, tú pon en la mesa una, la que Bueno, tú ¿puedo quieras. ser un artista en general? Sí, claro. Hay una cantante que me gusta mucho que se llama Sass, Claro, que es Sass, la francesa. francesa, sí. Y hay una canción que habla justo de los olvidos. Ok, ¿cuál es? Ah, Si j'ai oublié. Ajá, Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, buenísima, sí, por supuesto, por No, supuesto. y está muy interesante porque la letra es muy conmovedora y habla justo de eso. Sí, Si sí, yo sí, olvido todo lo que soy, Si sí, j'ai bueno, oublié. ajá. Sí, qué buena canción, ¿eh? Sí, Sí, ella sí. tiene letras muy bonitas, pero bueno, me gusta mucho. En realidad, híjole, podría hacer una listota, pero. Va, no, está padrísima la recomendación. Doc, ¿tus redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, en Facebook, en TikTok, en Instagram, como Rosalía, doctora Rosalía Cerón. Muy bien, Cerón con Z. Terón con Z. Pero les dejamos el QR también por ahí. De todas maneras, quien necesite una consulta también nos la puede pedir. La doctora trabaja, nos hace favor de trabajar en red con nosotros. Eh, la verdad es que trabaja muy bien, tiene muy buen diagnóstico, resuelve bien los casos de sus pacientes y trabaja muy bien con aseguradoras cuando es necesario. Está aquí en el Hospital Ángeles Santa Mónica, en Polanco, en la Ciudad de México. Eh, la verdad es que ampliamente recomendada. Doc, Ah, muchas muchas gracias por gracias. venir. Y esto fue que esto que el otro. Salud. Salud.